record on this computer. Buenas tardes todos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Debbie Pérez Cockburn. Esta es la reunión semanal de nuestro grupo para aprender más de productos. Estoy súper feliz que lo estamos haciendo y estoy tan feliz de que esté con nosotros en esta semana el presidente y fundador de Soul, mi amigo, mi hermano Greg Halliday. Estoy sumamente feliz de poder compartir un poquito con ustedes de Soul en esta semana y tener a Greg, que es una eminencia en lo que es este campo de hierbas adaptógenas. Ustedes saben que hace 7 años atrás yo me uní a Soul después de haberme jubilado de mi trabajo de 20 y tantos años. Y cuando me fui, estaba sufriendo una crisis bastante grande, una crisis nerviosa, una crisis emocional. Eso me afectó a mí muchísimo en cómo yo estaba sintiéndome. Y lógico, después de tantos años de trabajar en un lugar y sentirme de una manera, luego irme y empezar de nuevo en seco, sin nada, me dio mucha inquietud al principio. Y recuerdo que fui a hablar con Greg y siempre me acuerdo, Greg, que me dijiste algo que me cambió obviamente la vida. Me dijiste, ¿sabes qué, Deb? Yo no puedo pagarte lo que tú te mereces, ni siquiera puedo pagarte lo poco que estabas recibiendo en tu otro trabajo. Pero si me permites y quieres trabajar, yo te ayudo a levantar un negocio. Y acepté el reto, aun cuando estaba bien nerviosa. Y ustedes saben, yo trabajé en una oficina casi toda mi vida y la otra parte de mi vida antes de trabajar en esa oficina era maestra de niños pequeños. Era maestra escolar en grados del tercer grado, del cuarto grado hasta octavo grado. Entonces, tenía 5 clases que yo les daba clases de inglés. Trabajé en la Academia Montessori en Isabela, en Puerto Rico. Entonces, yo no sabía nada. Pura verdad que todo lo que he aprendido acerca de las hierbas lo he aprendido de ustedes, mis amigos, trabajando en esta otra compañía. Entonces, son 20 años de mucha experiencia, algo que yo guardo sagrado. Para mí esa experiencia es oro. Me dio una buena base para entender cómo funciona mi cuerpo, qué pueden hacer las hierbas para mi salud, pero nunca realmente hice la conexión entre la salud física y la salud mental. Realmente no fue hasta que Greg también se fuera de esta compañía y yo dejo que él explique lo que pasó ahí. Si es que él quiere, no es necesario porque no viene al grano hoy. No es nada de importante. Lo importante es que existe hoy día Soul y estamos viendo muchos cambios. Y entonces recuerdo que cuando él me dijo eso y yo le dije, ok, voy a aceptar el reto, lo primero que hice fue patrocinarme, yo me firmé y compré mis primeros productos, y los primeros productos que yo compré fueron el adaptable, el Soul Vital y el Cinemate. Se me olvidó sacar la caja de Cinemate para enseñarles. Y el Soulflex PI. Y por lo general, por ahí vieron a mi esposito entrar. Cinemate, Greg ahí tiene su tacita. A mí me fascinaron esos productos y la pura verdad que cuando empezó Soul no teníamos muchos productos. Ahora tenemos que, Greg, 28. ¿Son 28? 29 por ahí. Y yo empecé usando esos productos. No usé nada más. Y yo me acuerdo que cuando Greg me vio, cuando yo llegué a su oficina, yo creo que se espantó al ver mi semblante, ver mi cara, porque el dolor era muy evidente. Se me veía en la cara, se me veía en la manera que caminaba. Me tardó muchos meses usando el producto. Inmediatamente me sentí mejor emocionalmente. Empecé a mejorar. Físicamente también empecé a mejorar muy rápido. Muchos de ustedes que me conocen saben que yo sufría de problemas renales, muchos cálculos,
retención de fluidos en mi cuerpo. A lo último de mi empleo, estaba sufriendo unas rabietas. Ustedes conocen la palabra rabieta, que te da un coraje enorme de grande y puedes explotar en cualquier momento. Yo estaba a ese punto, que estaba con los nervios tan deshechos que cualquier cosa me hubiese hecho explotar. Y eso me afectó definitivamente muchísimo en mi cuerpo, muchísimo en mi mente. Y ese fue el estado en que yo estaba cuando llegué a las oficinas de Soul y volví a reanudar esa amistad que he tenido con Greg por muchos años y que se nos prohibió hablarnos por varios años hasta que yo no dejara la compañía. Entonces así fue que nos pudimos volver a encontrar y encontrar estos productos. Y yo no sé si yo les he contado a ustedes mi testimonio acerca de cómo yo sentía. Yo sé que yo comparto las historias de mucha gente y muy rara vez comparto la mía, pero yo estaba en un estado grave, 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 al punto de que cuando yo empecé a usar todos los productos Soul, puse una foto en Facebook y no saqué la foto, pero logré sacar como 7 cálculos de una vez de los riñones. O sea, que los productos poco a poco fueron aumentando mi alegría, aumentando mi sentimiento de que todo iba a estar mejor y empecé a caminar mejor. Yo me acuerdo que en un viaje, creo que fue al viaje de California que estábamos hablando anteriormente, Greg me miró cuando bajamos del avión y me dice, hey Deb, ya estás caminando mejor. Parece que te estás moviendo bien. Y ustedes saben que en la teoría china, cuando uno está sufriendo temor, rencor o tiene sentimientos de tristeza, todo eso se acumula en los pulmones, en los riñones y en el hígado. Precisamente esos 3 órganos estaban siendo afectados gravemente cuando yo me jubilé. Que ya gracias a Dios y 7 años después, puedo decir en plena confianza y sin mentirle a nadie, yo no camino con muletas, yo no camino con bastón. El doctor me quiere reemplazar todavía las 2 rodillas. Yo rechazo esa idea, pero he podido caminar mejor, con menos dolor. Utilizo los aceites a diario. Utilizo todos mis productos Soul y he visto un cambio en mí que mucha gente no creería hasta verme. Hoy día me están viendo nada más con un poquito de eyeliner. Ni siquiera me peiné hoy porque estoy cocinándole a los misioneros y tengo un desmadre en la cocina, pero la pura verdad es que me siento increíblemente bien y no puedo decir que no me sienta bien, me siento muy bien y emocionalmente me siento aún mejor. Lo más lindo de todo es que he sentido mi mente mucho más clara y más enfocada. Y yo lo que quisiera es que Greg nos explicara por qué fue, no solamente por qué fue que nació Soul, porque ustedes van a conocer un poquito en breve la historia de su esposa y por qué vino a hacer este producto, estos 2 en particular, que son los primeros 2 productos que formaron la compañía. Pero ¿por qué es que él encontró que utilizar hierbas adaptógenas iban a hacer ese cambio? Porque les puedo decir sin mentira, este es el producto que ha hecho el cambio en tanta gente. Entonces, estamos viendo que si no fuera por el uso de las hierbas adaptógenas, realmente no tendríamos los resultados que tenemos hoy día utilizando estos productos. Ustedes conocen las hierbas, han usado las hierbas por muchos años, pero yo quiero que ustedes escuchen por qué fue que Greg sintió esa motivación y esa inspiración, realmente esa inspiración, de poder agregar hierbas adaptógenas a muchas hierbas que conocemos tradicionalmente, pero al traer hierbas adaptógenas también nos está trayendo otras hierbas que nosotros realmente no hablamos de ellas, no las utilizamos en otras fórmulas o en otras compañías y son únicas a nosotros. Gracias, Greg. Gracias, Debbie. Y bueno, es un placer.
pasar unos momentos con ustedes. Siempre me gusta compartir el porqué de la compañía, porque, bueno, los que me conocen bien saben que nunca tuve una lista yo con meta de fundar una compañía. Sinceramente, nunca fue mi plan. Y como Debbie dijo, cuando empezó a haber cambios, una nueva mesa directiva, etcétera, ¿verdad? Y todos los fundadores originales de la otra compañía no podían ya dirigir. Ahí sí me preocupé porque les hablé con la mesa nueva y les dije, ¿por qué? ¿Por qué han comprado la compañía? ¿Tienen interés en hierbas? Me dijeron plenamente no. Es que quisimos invertir en algo y bueno, hay más a la historia, pero en el primer caso yo pensé, bueno, todo eso sucedió y fue algo difícil, pero ahora 10 años adelante, lo veo diferente. Lo veo como lo es, una bendición, porque nunca yo iba a estudiar y lo que hemos descubierto aquí, eso no iba a pasar si yo quedaba. Pero, ¿cómo es que sucedió todo eso? Bueno, mi esposa, mi esposa y toda la familia, como ustedes, usamos en grandes cantidades las hierbas siempre, porque yo me crié como Debbie, aprendiendo de ustedes. Escuché mucho, aprendí poco a poco y, y siempre fue una cosa que dio resultado en mi vida propia y en la vida de mi esposa. De hecho, toda su familia había dejado drogas. A las mujeres en la familia de mi esposa, todos empezaban con drogas para asuntos femeninos desde los 10 años de edad. Cada una de sus 3 hermanas estaban en drogas. Y saben que, no estoy hablando de drogas de la calle, pero recetas, ¿verdad? Prescripciones. Y, y realmente fue Debbie y otro líder en la otra compañía que me ayudaron a ellos, que hablaron personalmente. Así que siempre habíamos podido solucionar cualquier problema de salud. Yo sufría de asma, tenía mis cosas, ¿verdad? Todos tenemos las batallas, las batallas, ¿verdad? Ok. Y, y bueno, hace más de 10 años, vamos a decir casi 12 años, mi esposa cuando estaba esperando nuestro quinto hijo, tenemos 6 hijos. Yo siempre bromeo que vivimos en Utah y si no tienes por lo menos 5 te hacen mudarse del estado. Eso no es cierto, pero bromeo de eso. Y bueno, es que llegaron 4 nenas al principio, 4 hijas hermosas, y siempre quisimos el hijo, ¿verdad? Y mi esposa quiso seguir teniendo hijos hasta que llegara el hijo. Y cuando ella estaba esperando el hijo, ¿verdad? Estaba embarazada con Ethan. Él se llama Ethan. Llegó algo distinto, llegó una depresión. Ella nunca tenía eso desde que nos casamos. Me había dicho que antes, a los 16 años, ella fue a vivir en Alemania y con una amiga que había vivido con ellos, con su familia en California, mientras asistía al colegio. Entonces mi esposa fue allá a asistir el colegio en Alemania. Y sintió una depresión después de 6, 8 meses allá, de extrañar su familia, etcétera, ¿verdad? Pero eso fue la única vez. Hasta que me estaba embarazada con Ethan. Y pensamos quizás es varón, es el único varón, quizás es diferente, ¿verdad? Y va a salir de eso cuando nació. Pero en vez de salir de la depresión, mejoró, o perdón, se empeoró la depresión. Y bueno, tuvimos un hijo más porque mi esposa pensó, mira, ya tenemos 4 hijas y un varón, vamos a tener otro varón para que tenga amigo, Ethan. Entonces tuvimos el último hijo, pero el último hijo se llama Grace, porque no es hijo, es hija, es otra hija. Y bueno, así estamos. Y con Grace seguía la depresión de Donna.
de mi esposa. Y hasta que no sé si acuerdan ustedes, llevamos a un gran número de líderes a China. En el 2000, no me acuerdo, 2003, 2005, por ahí, 2007, no me acuerdo. Y mi esposa iba a viajar con nosotros, pero se estaba sintiendo muy mal. Fue al hospital para evaluarse la ansiedad, la depresión, a ver qué tan severa, porque estaba empeorando en eso. Y después del examen, no quisieron ellos en el hospital que ella regresara a la casa. Ellos quisieron que ella se quedara porque se preocupaban tanto. Sus resultados eran muy bajos, o sea, querían ya ofrecerle las prescripciones para la depresión muy fuerte. Ella ya conocía de eso, ¿verdad? Como les digo, había podido solucionar todo lo demás con las hierbas. Por alguna razón, ella tomaba cantidades de todo. Cantidades del SAMI, del vitamina B complejo, del St. John's wort, tanto el regular como el concentrado time release, el Nutricom, o cual era como 7, 8 hierbas en cantidad, pero no solucionaba. Entonces me dijo no iba a poder ir conmigo a China y yo la extrañé mucho, ¿verdad? En el viaje, pero me dijo, mira, Greg, voy al doctor, no voy a internarme en el hospital, pero voy al doctor y el doctor le prescribió Zoloft. Y conocen, no sé si conocen Zoloft. Ella sabía que no era solución permanente, pero en aquel momento, ¿verdad? Era como un puente de poder sobrevivir y continuar tratar de solucionar. Así lo vimos. Y en realidad eso le ayudó mucho al principio. Sintió un gran cambio, aunque no le gustó los efectos secundarios, pero sintió mejor y podía seguir con las hierbas a la vez. Y entonces, así andábamos en mis últimos 2 años en la otra compañía. Pero como ustedes saben, cualquier receta de prescripción es una molécula sintética, forzando el cuerpo. Y el cuerpo contesta, tratando de buscar balance. Y entonces disminuye el efecto y tienen que aumentar la dosis. Y el cuerpo reajusta y aumentan la dosis. Así fue con mi esposa hasta después de casi 2 años de usar Zoloft. Ya estaba en la dosis máxima. El doctor dijo, y estaba perdiendo su efecto. Empezó a preocuparse otra vez mi esposa, porque ahora que se sentía mejor, temía mucho sentirse como sentía antes. Y yo también no quise eso para ella. Entonces, eso fue la situación. Yo todavía era presidente de la división de los Estados Unidos en la otra compañía. Y como parte de mis deberes, una vez al año, cuando tuvimos la conferencia de líderes nuevos que se llamaba Convención de Estrella Naciente, yo siempre comía y conocí a los líderes nuevos. Y conocí a una mujer, se llamaba Patricia, de California, al norte de California, y ella brillaba. O sea, yo diría, no sé, quizás 40 años por ahí es difícil, ¿verdad? Saber la edad, pero no tanto tiempo había tenido su negocio. Y yo siempre preguntaba a los líderes, ¿cómo es que llegaste a tener un negocio con esas locas hierbas? Bueno, así lo decía, porque al principio yo no creía nada hasta que abrí mi mente y aprendí, ¿verdad? Y ella dijo, mira, yo empecé por una depresión grande. Bueno, ella me contó su historia, que la depresión era tan severa que se separó con su esposa, regresó a la casa de su mamá, se cerró en su cuarto y todo eso y cosas aún más difíciles quizás de lo que estaba pasando mi esposa. Y su mamá fue a una reunión y aprendió de las hierbas, y eran las hierbas chinas, una de esas reuniones, ¿ok?, que se hacía en California. Y apenas habíamos cambiado, no sé si ustedes acuerdan, antes las hierbas chinas eran fórmulas de polvo crudo nada más, pero hubo un tiempo cuando lo hicimos concentrado.
Hay una historia bajo eso, detrás de eso. Eso sucedió apenas cuando yo era presidente. Y entonces, con esas concentraciones de hierbas chinas, la mamá compró un paquete, pero ella no quiso tomarlo. Me dijo, no, yo no creía nada en las hierbas. Y quedó en mi cuarto ese paquete y no lo tomé. Y después pasaron unos, no sé si eran semanas o meses, y al final se estaba empeorando y no mejorando. Ella dijo, bueno, no voy a sentirme peor de tomar esas plantas, voy a tomarlas. Empezó a tomar las plantas. Yo la pregunté, ¿qué te cambió? ¿Te sentiste más feliz? Ella me dijo, ¿sabe qué? Realmente no era así. Varias cosas pequeñas que me molestaban, como dolores, como ácido de reflujo, varias cosas que sentía, se corrigieron y no tenía eso, y me empecé a sentir mejor. Y un día me decidí salir del cuarto y otro día me decidí salir de la casa y caminar. Y así fue en semanas, no en meses, sino en semanas, que empezó a salir de esa depresión. Y me contó toda su historia. Era mucho más, en partes muy difíciles de escuchar, que ella pasó. Y al final, yo escuché de todo eso, porque ella no tenía ninguna razón de saber. Ella no sabía que en esa misma noche que yo estuve en la mesa con ella escuchando su historia, era la semana que dijeron a mi esposa, mira, la droga no te está funcionando, te vamos a tener que cambiar a otra, y ojalá que funcione, porque muchas veces no funcionan, como ustedes saben, ¿verdad? Tenía suerte mi esposa que sola funcionó. Pero yo no creo en las coincidencias, en las cosas. Y entonces yo fui, hablé con mi esposa y le dije toda la historia. Ella dijo, mira, ok, yo voy a añadir esas plantas también a lo que estoy tomando. Entonces, a las 8 o 9 botellas de producto que estaba tomando mi esposa, añadió, no me acuerdo, era 7 frascos más o algo así, ¿verdad? Entonces, eran como 32, 35 cápsulas 2 veces al día que empezó a tomar. Seguía con el Zoloft. Pero ella habló con su médico y el médico le dijo, mira, puedes dejar el Zoloft cuando quieras. Y eso no era cierto. Ella había tratado, no podía. Pero con las hierbas se atrevió, ok, tomo las hierbas y bajo la dosis poco a poco. En 3 meses, mi esposa bajó la dosis hasta que casi no estaba tomando quizás la mitad de una tableta del Zoloft cada 3 días o algo así. Algo muy mínimo, ¿verdad? Y seguía con las hierbas. Y al final, en 6 meses, estuvimos trabajando, viajando a Alaska, y ella olvidó el Zoloft, pero se acordó de sus hierbas y me dijo, mira, Greg, ahora vamos a saber si puedo sin la droga. Y ¿sabe qué? Después de la semana de ese crucero, me dijo, ni lo extrañó. O sea, lo extrañé, porque ya con las hierbas andaba bien. Bueno, esa es la historia de mi esposa. Y eso sucedió a la misma vez que cambió todos esos asuntos de la mesa directiva de la compañía. Y bueno, andábamos, pero en 2 años, cuando me encontré pensando en el futuro, um, hablando con mi esposa, yo empecé, ya había salido de la compañía yo, pero empecé a investigar más por qué esas ciertas plantas, entre ellos muchas fórmulas chinas, por qué funcionaron, qué era diferente de esas fórmulas cuando todo lo demás, que eran también productos buenos, no funcionaron para su depresión, etcétera, ¿verdad? Y además, yo noté que otros desafíos de salud que no son relacionados, todo es relacionado a lo emocional, ¿verdad? Pero que no son directamente nombrados a un desbalance emocional, también solo se mejora con ciertas plantas, y hay muchas otras plantas que deben de mejorarlo y no lo hacen. Entonces, mientras que investigaba eso, ahí se prendió la luz de las hierbas adaptógenas. Esa clasificación de hierbas, hay como 50 más o menos por ahí conocidos en el mundo, de entre miles de hierbas, que están
especial de esas hierbas adaptógenas. Y al investigarlo lo encontramos el por qué. Porque como yo lo recuerdo por los 5 dedos de la mano. Primero, son hierbas, según la filosofía china, seguras de tomar diariamente en cualquier cantidad, en la cantidad necesaria para restablecer el balance. No son siempre hierbas chinas, son hierbas de Sudamérica, de Europa, de todas partes del mundo. Cada continente contiene sus hierbas adaptógenas, solo que los chinos estudiaban más y entendían más de las hierbas chinas, ¿verdad? O perdón, de las hierbas adaptógenas. Entonces, seguras de tomar entre la clasificación china de hierbas ¿cómo lo llaman? Hierbas superiores. Hierbas superiores. Hierbas adaptógenas son clasificadas como hierbas superiores por los chinos. Segunda cosa, ayudan el sistema inmunológico, pero no son estimulantes, modulan. Si es demasiado activo el sistema inmune, como en desbalances autoinmunes, entonces modula para relajarlo. Si necesita estimular, que es la mayoría de los casos, estimula. Tercera cosa, dan energía, pero tampoco son estimulantes. Yo lo explico como energía de niños, que durante el día y para los procesos de metabolismo y todo lo necesario, hay la energía suficiente. Por eso el estado emocional se afecta tanto. Pero en la noche podemos dormir bien. Cuarta cosa, las hierbas adaptógenas tienen un montón de componentes activos, no solo 1 o 2 o 3, sino 20, 30, 50, 60. En el caso de hierba mate, por ejemplo, hay más de 170. Hay otras hierbas adaptógenas que también son iguales, casi 200 componentes activos. Eso no es muy típico de las plantas, es algo especial. Y por fin, el quinto atributo es que tienen una influencia fuerte sobre el estado emocional, o para calmarlo, o para levantarlo, o para aclarar pensamiento y enfoque, la habilidad de enfocar el cerebro. Hay muchas, por ejemplo, hongos adaptógenos como el reishi, como también el cordyceps, que han hecho estudios mostrando mejor memoria. Así que bueno, empecé a investigar todo eso y sabe que ya he hablado bastante, así que no voy a decir más hoy de la historia, pero nada más les quiero decir, eso fue el inicio. Fue realmente mi esposa y lo que estábamos experimentando como familia que nos dirigió hacia ese camino. Y cuando empezamos a investigar, conocimos varios científicos fantásticos como la doctora Alison Caldwell Andrews, que es psicólogo en la Universidad de Yale. Ni la conocía yo, pero por un cuñado mío que la conocía muy bien y por nuestra filosofía decidimos fundar una compañía basada en cada fórmula en hierbas adaptógenas como base central y añadiendo otras hierbas tónicas y buenas para complementar. Eso fue la teoría. No vimos ninguna compañía hacer eso, así que al principio cuando Debbie llegó era apenas teoría con un poco de resultado. Pero ahora que tenemos 8 años, es una cosa diferente. Nos ha sorprendido bastante lo que hacen las hierbas adaptógenas, porque las pueden usar hasta niños pequeños, las personas de edad muy avanzada, de cualquier condición. Y esa adición de hierbas adaptógenas en cada fórmula, combinando con otras hierbas, realmente han cambiado la vida. Por ejemplo, en mi caso, casi yo solucioné mi asma con las otras hierbas, pero de vez en cuando, yo diría 2 o 3 veces al año al máximo, tenía que usar mi inhalador. Aún después de 20 años utilizando un montón de otras hierbas. Desde que empezamos con estas fórmulas que Debbie mencionó, Solvital, Sinamate y varios otros, no he tenido ni un inhalador en mi casa. Han sido 8 años sin inhalador. Y no fue una cosa que yo tiré mi inhalador, no me atreví. Es que venció su fecha porque no lo usé y no he comprado.
Así que realmente yo les puedo decir que el conocimiento y seguimos aprendiendo más de esas hierbas adaptógenas. Es más, en el mes que viene vamos a introducir otro producto con 2 hierbas adaptógenas adicionales que no están en las fórmulas de Sol, porque es nuestro deseo tener completo cada hierba adaptógena conocido. Estoy seguro que vamos a estar enterrando de más y más, porque estoy seguro que hay mucho más hierbas adaptógenas que solo 50 en el mundo, ya que entendemos mejor los atributos y cómo tienen sus varias funciones, distintas maneras de trabajar. Por último, la última cosa que quise compartir es algo bastante importante. Yo aprendí en la otra compañía que mucha gente no tiene la paciencia de usar la cantidad necesaria de las hierbas para hacer la mejoría. Y por eso a veces dicen que no funciona, no me funcionó. Pero es necesario, los balances son diferentes en cada persona. Es necesario aumentar la nutrición al nivel del desbalance. Y con las hierbas adaptógenas hemos encontrado que ese punto se llega mucho más rápido y con menos hierbas, menos cantidad. Eso no sabíamos al principio, pero lo descubrimos al empezar a trabajar con esas hierbas. Por eso usamos concentraciones de las plantas. La mayoría de ellas concentramos 4 veces, 6 veces, a veces 10 veces, pero no concentramos componentes activos. Y eso es lo que hace la industria. Estamos enamorados de hacer de las plantas droguitas, encontrando un componente activo y concentrándolo y después, mira, usa eso. Pero el balance de la naturaleza, para mí, en nuestra opinión, hay una razón, porque la planta contiene todo lo que contiene. Y si vamos a concentramos todo en sus proporciones para que todos los cofactores y todo lo que no todavía entendemos esté ahí cuando usamos la planta. Y yo creo que es otra razón, otro clave, otro secreto de las fórmulas de soles. Concentramos bastante las plantas, pero lo hacemos en el raíz entero o la hoja entera, la parte de la planta que se usa en su forma holística. Y yo creo que es otra razón porque vemos los resultados que vemos. Bueno, Debbie, eso era mucho, pero bueno, esas son las razones de esta. Pero súper importante y súper impactante, ¿verdad? A mí me encanta escuchar esa historia porque de veras que da a entender que Sol no es otra compañía que van a encontrar por ahí en el mercado. No es una compañía que surge de la noche a la mañana y va a desaparecer en 5 años porque se acabó ese movimiento, ese auge de un ingrediente positivo, que es lo que ve la gente. A eso era lo que se estaba refiriendo Greg. Es que muchas veces en muchas compañías, por ejemplo, tú miras una hierba tan linda como lo que es morinda, y le sacan un ingrediente activo y se concentran en ese sin ver la planta completa, sin ver lo que puede hacer la planta completa cuando está concentrada en su entereza, ¿verdad? Cuando está enterita. Y eso es lo que hace Sol. Eso es lo que nos hace diferente. Ese es en inglés la palabra es niche. Esa esquinita del mercado que nadie está tocando, pero que tú estás tocando y que lo haces bien. Ese es el niche de Sol. Eso es lo que nos hace tan diferente. No es solamente que utilizamos plantas adaptógenas. Yo sé que hay otras compañías que tienen plantas adaptógenas, pero es como dice Greg, o se concentran en nada más el ingrediente activo y tratan de sacar lo máximo provecho de un ingrediente activo, una parte de esa planta, pero para nosotros no es solamente utilizar plantas adaptógenas, es utilizar una concentración de esa planta adaptógena para poder sufragar la necesidad nutricional del cuerpo. Porque acuérdense que la hierba no es como una medicina. Una medicina te va a quitar un síntoma, pero no llega a la raíz. El poder de las hierbas y
y las hierbas que utiliza Soul, que tiene tanta nutrición densa en cada producto, al utilizar la hierba completa, la planta completa, es que estás tocando diferentes niveles del cuerpo, a diferentes niveles del estado mental. Entonces, no solamente estamos viendo que utilizamos hierbas adaptógenas, sino hierbas superiores que suelen ser hierbas adaptógenas y que son seguras para uso diario. Eso no lo puede decir todo el mundo. Porque tenemos esa tendencia, como dice Greg, a poder sacar algo y entonces al aislar ese componente activo, casi se convierte en una droga, ¿verdad? Porque están utilizando solamente una parte y no reciben el uso completo. A mí lo que me fascina en particular de la bebida, de Soul Vital, ¿verdad? Porque si miras Soul Vital y lo comparas con la cápsula, con adaptable, vas a ver que las mismas hierbas adaptógenas que están en la cápsula están en la bebida. ¿Okay? Pero en la cápsula son mucho más concentradas que en la bebida. Y la bebida no contiene una hierba que se llama St. John's wort. So, la bebida la puede tomar aún más personas, ¿verdad? Porque no contiene esa hierba. Pero fíjense que un sobrecito, y yo tenía uno aquí, pero parece que me lo tomé. Y ya no. Pero un sobrecito de Soul Vital contiene no solamente esas hierbas autóctonas, gracias Greg, de Soul Vital, van a ver que tiene una combinación de clorofila de 4 fuentes. O sea, 4 plantas con su clorofila y la clorofilina y también el copper. Sí, sodium copper chlorophyllin. Esa. Sí. La clorofila que es que disuelve, ¿sí dice? Sí. En agua. Sí. Se disuelve completamente en agua. Vas a tener ese que se llama, esta mezcla que se llama la multifilina. Me encanta porque es clorofila de varias fuentes. No es solamente una, de nuevo. No es solamente una, es más poderosa. Viene en polvito porque viene en el paquetito. Se va a diluir rápido en el agua, pero es potente porque es fresco, está sellado herméticamente. Tú no tienes una botella de una clorofila que la mantienes en la refri y cuando te acuerdas te la tomas y ya para el fin de mes esa clorofila no es tan potente como lo era en el día que la envasaron, ni siquiera en el día que la abriste, en el día que la envasaron. Entonces tú no tienes esa degradación. Aparte de eso, tienes un complejo completo de minerales en traza, que es sumamente importante para nutrir el cerebro. Y todos los órganos vitales del cuerpo necesitan minerales en traza. Entonces tienes no solamente unas buenas fuentes, plural, de clorofila, tienes buenas fuentes de minerales y por último tienes tu adaptable blend, que es tu complejo o la mezcla que es en la cápsula de hierbas adaptógenas y ahí está realmente el poder, la ciencia de Soul en combinar tantas cosas nutritivas, porque acuérdense que lo que nutre el cerebro nutre el cuerpo y viceversa. Y ahí es donde podemos ver, por eso es que utilizas 2 capsulitas de adaptable en el día y si es un día particularmente estresante puedes usar hasta 3, pero realmente no conozco a mucha gente que necesite más de 3 adaptable al día, mientras que la historia de la esposa de Greg es tan impresionante y tan importante porque estás viendo una persona que está haciendo todo lo posible utilizando medicamentos recetados por un doctor y no tener los resultados y tener que acudir a utilizar nada más para mantener la depresión bajo control, unas 14 o 15 hierbas, pomos de hierbas y cápsulas, en adición a todo lo demás que está usando y por eso está usando 70 cápsulas al día, mientras que yo me tomo 2 adaptables y con eso me basta. Y sabe, Debbie, perdón por interrumpir, no mencioné eso, Teresa, pero esa fórmula adaptable es la fórmula para mi esposa.
no mencioné eso, pero cuando decidimos fundar la compañía, empezamos a trabajar con las hierbas adaptógenas. Hay 6 en esa fórmula, 6 diferentes hierbas adaptógenas y empezamos a concentrar en varios niveles esas hierbas y mi esposa empezó a usarlo en vez de sus 60. Y cuando nosotros llegamos al punto de que ella con 2 cápsulas de adaptable reemplazó los 60 para el estado de ánimo, ahí paramos. Ahí dijimos, ok, ya estamos con adaptable. Entonces, yo comparto esa historia porque, no sé, quiero que la gente, mi esposa me da permiso compartir eso, que es la fórmula de la esposa de Greg, porque eso es lo que cambió la vida. Ella sigue, han sido 10 años, 8 años con la compañía, pero nosotros empezamos un año antes usarlo, así que realmente son 9 años, 9 y pico. Y ella no ha tenido ninguna necesidad de volver a la droga. Ella con las bebidas, con Solvital y Cinemate y adaptable, anda súper bien. Excelente, Greg. Y yo sé que tú tienes otro webinar ahora con otro Sí. grupo, así que agradecemos tu participación hoy. Nos vemos la semana próxima. Ok. Creo que voy a cambiar los settings del webinar para que Está bien. bien. Bueno, Gracias, Greg. Nos vemos. Mil. Chao. Gracias. Chao. Chicos, chicas, gracias por permanecer en línea con nosotros y disculpen tanto problema tecnológico hoy. Holy cow. En vez de mejorar cada semana creo que voy para atrás. Pero se hizo. Pero se hizo y qué linda la clase, ¿verdad? Así que está grabada, yo les voy a mandar la grabación. ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? No.